Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a aquellos que nos visitan nuevos. Muy bienvenidos. Y hoy queremos hablar de Dios, todo lo hace nuevo. Vamos a coger referente a 4 personajes bíblicos y vamos a ver cómo vivieron en el desierto, qué estuvieron y después del desierto lo que le vino. En Apocalipsis 21:5 nos dice la palabra: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 4 personajes. El primero, os quiero hablar de José. José, hijo de Jacob, tenía 11 hermanos. Se dedicaba a pastorear las ovejas de su padre. Se ganó la enemistad de su hermano porque el padre tenía fijación con él, con José. También porque Dios le revelaba sueños y José iba muy inocente y se lo contaba a los hermanos. Cosa que yo, pensándolo bien, yo digo, bueno, ¿y por qué José se metía en estos asuntos y sabía que los hermanos se iban a enfadar? Pero claro, luego leyendo la historia de José, es porque Dios tenía un propósito con esos sueños. Uno de los sueños, decía José, sus manojos de trigo se levantaban y los de su hermano se inclinaban ante el suyo. El segundo sueño que Dios le dio, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Todo esto hacía incrementar la envidia ante su hermano. Nos vamos ahora a Moisés. Moisés, príncipe de Egipto, hijo adoptivo de la hermana de Faraón. Fue educado en toda la sabiduría de Egipto, lo que incluía una gran formación como un príncipe que era, y era un heredero a la corona de Egipto, de Faraón. Dice que su formación entraba en las matemáticas, astronomía, medicina, arquitectura, escritura, administración y leyes. También se cree que recibió instrucción religiosa y espiritual. Hombre de guerra, asesino y agresivo, que, si recordáis, mató a un egipcio por defender a uno de los esclavos, a un hebreo. Características de Job, dice la palabra de Dios, que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pablo, fariseo y perseguidor de los cristianos, estuvo cuando apedrearon a Esteban y lo mataron. Él estuvo allí y él no lo mató, pero él permitió que los fariseos lo apedrearan. Todos ellos, estos 4 personajes, tienen un denominador común. Todos estos personajes pasaron por un desierto. Pasar por un desierto nunca es agradable. Todo se te viene encima por momentos y parece que nunca acaba y que nunca va a salir. Ahora vamos a hablar de estos personajes cuando estaba en el desierto. Moisés, después de haber matado al egipcio, tuvo que huir de allí porque Faraón lo quería matar. Imaginaros, un príncipe de Egipto se fue corriendo al desierto, sin víveres, sin dinero, sin ropa, sin comida. Imaginaros lo que pasó Moisés allí en el desierto. Estuvo 40 años en el desierto. Allí conoció a su mujer Séfora, y gracias a su suegro estuvo pastoreando las ovejas de su suegro durante 40 años para que se pudiera cumplir las promesas de Dios en él. Tuvo Dios 40 años limando a Moisés. Y me preguntaba, ¿y tú, hermano, cuánto tiempo necesitas para que Dios te lime? ¿Cuánto sería tu desierto para sacar Dios lo mejor de ti? Es una pregunta que me lanzo para mí y que os lanzo a ustedes, ¿no?
¿Cuánto tiempo necesitáis? Todo depende de ustedes. Todo depende de ustedes, de dejar que Dios os moldee por dentro y os cambie. José, los hermanos de tanta envidia que tenían lo cogieron y lo tiraron a un pozo. Lo tiraron a un pozo allí para que se muriera allí de hambre en el pozo, José. Después yo imagino que se arrepintieron y pasaron por allí una caravana de mercaderes y pensaron mejor en venderlo. Y lo cogieron a José, lo sacaron del pozo y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por allí como esclavos. Estos mercaderes se lo vendieron a Potifar, que era un capitán del ejército de Faraón. Se puso allí José a servir allí a Potifar y decían que José le llevaba todo, le llevaba la economía de la casa, se lo llevaba todo. Y una vez la mujer de Potifar se ve, según la Biblia, que José pues, era de muy buen aspecto, sería muy guapo, y la mujer se enamoró de José. Y lo cogió una vez que estaba allí sola y lo cogió a José para acostarse con él. Y José cogió y salió huyendo de allí. Y ella, por lo mal que se quedó, le contó, empezó a chillar y le dijo a los sirvientes y al marido que José había intentado de violarla, ¿no? De acostarse con ella. Entonces José de ahí, pues lo metieron preso. José, entre el tiempo que estuvo de esclavo y entre el tiempo que estuvo en la cárcel, estuvo unos 14 años en el desierto, José. Pablo, perseguidor de Cristo, en el camino a Damasco, que iba allí a esa ciudad para seguir persiguiendo cristianos, dice que le vino una luz en mitad del camino. Y esa luz tan potente dice que lo tiró al suelo. De esa luz dice que salió una voz que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le contestó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús, el que tú persigues. Después de eso, Pablo se quedó ciego y se fue a Damasco y estuvo allí 3 días ciego en Damasco. Job, yo creo que ha sido el que más cosas le han pasado en la palabra Job. Job lo perdió todo su ganado, su siervo y su riqueza, debido a ataques del enemigo y desastres naturales, como el viento huracanado y el fuego del cielo que caía. Fue afligido por una enfermedad que dicen que posiblemente podía ser lepra, que dice que tenía todo el cuerpo lleno de llagas, que no había ni un hueco en su cuerpo donde no hubiera una llaga. La esposa de Job, desesperada por la situación, le dijo que maldiciera a Dios y que se muriera. Ese es el apoyo que tenía de la mujer Job. Después tenía 10 hijos y los 10 murieron en un solo día. Dice que hubo un fuerte viento y que derrumbó la casa donde estaban. Murieron aplastados los 10 hijos en un solo día de Job. Luego vinieron 3 amigos de Job y en vez de consolarlo lo acusaron y le dijeron: ¿qué gran pecado ha hecho para que te vengan todas estas desgracias? Total, veis que a Job le azotó bien el mal y el desierto que pasó este hombre. Hay un proceso en el desierto, lo voy a leer literalmente. Cuando nacemos ya venimos con una naturaleza caída y conforme vamos creciendo se nos van pegando cientos de malas costumbres y pecados que se quedan dentro de nuestra alma, sin contar con los pecados generacionales que traemos de nuestros antepasados y se hacen parte de nuestro carácter. Cuando ya somos mayores, difícil de cambiar si no es con la ayuda de Dios. Hay un proceso por el cual
muchos de nosotros tenemos que pasar, proceso que duele y a veces es angustioso, pareciendo nunca acabar, pero con un gran propósito para nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, el proceso de un parto. Yo cuando tuve mi primer hijo, Jairo, me avisaron que a mi mujer la habían llevado para el materno y llegué allí al materno y nada más entrar por la puerta escuchaba unos chillidos, pero unos chillidos grandísimos. Digo, Dios mío, a esa mujer la están matando. Madre mía, a esa mujer la están matando. Y me cogen, yo dije allí en recepción quién era y me llevan corriendo, que no se acordaron ni de ponerme, siempre te ponen una bata verde, el gorrito, nada. No se acordaron. Yo me acuerdo que entré con un pirata blanco y una camiseta, una camisa verde fluorescente, muy cantosa, ¿no? De los nervios. Y claro, la de los chillidos era ella. Ahí la tenéis. Daba unas chillidos que de verdad que era un animal, de verdad, ¿eh? Era horrible, ¿eh? Los chillidos pegándole a todo el mundo. Sí, pegándole a todo el mundo. Hizo así y tiró esto, nos zarpicó a todo de sangre, vamos. Horrible, horrible. ¿Qué os quiero decir con eso? Que se pasa mucho, ¿eh? Pero luego, cuando ya pasa todo y tiene al niño en sus brazos, ya la cara le cambia. La cara le cambia. Tenemos aquí otro proceso que estuve investigando, el proceso de la mariposa. Lo voy a leer también literalmente porque es interesante. Entonces, cuando la oruga realiza el capullo, sus células se reorganizan gracias a unas células especiales llamadas imaginales. Estas células se activan y comienzan a formar la nueva estructura, como las alas, la antena, las patas y todos los órganos que necesita la mariposa. Durante este proceso, la oruga prácticamente se descompone en una especie de sopa celular. Mira lo que pasa la oruga. No sé, ¿habéis tenido gusano de seda alguno? ¿Veis lo que hace, no? El gusano hace un capullo de seda y se queda dentro. Pero claro, lo que pasa dentro no lo vemos. Pero mirad científicamente lo que pasa, ¿eh? Se descompone en una especie de sopa celular. Se desintegra el gusano. La oruga se desintegra. Luego se vuelve a organizar, formando la mariposa completa. Es un proceso realmente doloroso y angustioso, pero al final todo se hace de nuevo y nace algo muy bello, como es una mariposa. Al igual que nosotros, cuando pasamos por un desierto, nos convertimos en personas mejores y más cercanas a Dios. Luego tengo aquí otro ejemplo de una ostra. ¿Sabéis alguno aquí cómo se hace una perla? ¿Tú lo sabes? Muy bien. ¿Más personas de aquí que sepan? ¿Tú también? Muy bien. ¿Queréis explicarlo? No. Os voy a explicar cómo se hace una perla dentro de una ostra. Dice que cuando algo extraño entra en su concha, por ejemplo, un grano de arena dentro de la concha, le causa irritación, picores, molestias. La ostra, para quitarse esos picores, es como si a ti te pica un mosquito o algo y no sé, y te arrasca, ¿no? Te arrasca o te echa crema, ¿no? Para aliviar el dolor. La ostra dice que coge capas de nácar para proteger y reducir la irritación. La ostra realiza una especie de mecanismo de defensa natural para evitar que ese cuerpo extraño le cause daño. La perla es básicamente una defensa de la ostra. Y pues nosotros terminamos aprovechando esa joya, así es como se hace una perla. Le entra como un granito de arena, a ella como que le escuece, que le irrita, y ella segrega como nácar y empieza a echar una capa, otra capa, como si fueran capas de cebolla,
y al final pues, se hace lo que es la perla. Dice que puede tardar de 1 a 2 años, según cómo sea de grande la perla. Dios nos transforma en algo mejor de lo que éramos después de pasar un desierto. Hemos visto algunos personajes bíblicos cómo pasaron por un desierto, unos más tiempo y otros menos tiempo, pero todos tuvieron su proceso. Vamos a ver cómo acabaron. José, os he dicho así un poco por encimilla lo que le pasó a José. Y ahora os voy a contar cómo terminó José. José, estando en la cárcel, llegaron allí el copero y el panadero que estaban presos con él y le dijeron unos sueños y José les reveló y le dio la interpretación de los sueños, ¿vale? Este era el copero y el panadero de Faraón. Cuando fueron ante Faraón, pues le dijeron lo que este hombre había hecho, que le había revelado unos sueños. Entonces Faraón en un tiempo tuvo 2 sueños en el cual nadie de los sabios que él tenía se lo podía revelar. Entonces el copero y el panadero se lo recordaron a Faraón, que en la cárcel había un hombre que revelaba los sueños. Entonces mandó a llamar a José. El sueño que tuvo era 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Él soñó que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces José le pidió dirección a Dios y le dijo a Faraón que las 7 vacas gordas eran 7 años que iban a pasar de abundancia en Egipto y las 7 delgadas eran 7 años de escasez que iban a pasar. Faraón lo creyó y lo puso como segundo de allí de Egipto y se puso a organizar Egipto. Y se puso a coger grano y a guardarlo y almacenar grano durante los primeros 7 años de vacas gordas. ¿Qué pasó? Que al 8º año, que empezaban ya los 7 años de vacas flacas, ningún pueblo de alrededor tenían comida y Egipto tenía comida gracias a José, que estuvo 7 años almacenando grano. ¿Qué pasó? Que todos los pueblos de alrededor no tenían donde comer, no tenían grano, al no tener grano, pues no tenían animales tampoco. ¿Qué pasó? Que los hermanos de José un día llegaron allí a por grano, donde él estaba. No lo reconocieron, y se cumplió los sueños que Dios le había dado cuando era joven, que sus hermanos se inclinaban ante él. Ahí se cumplió, casi 17 años después. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando tenemos un sueño de Dios, Dios nos hace una promesa, tenemos que ser pacientes, porque Dios todo nos lo dará en el tiempo suyo, no en el nuestro. Así fue como terminó José. Moisés, después de pasar 40 años en el desierto, liberó al pueblo de Israel. Estuvieron 430 años allí de esclavos y los liberó. Dice Dios de él, de ser un asesino, llegó Dios a decir que era el hombre más manso que había en la tierra. Mirá el cambio que dio Moisés. Job, después de todo lo que le pasó, nunca en medio de su desierto, nunca habló mal de Dios, ni lo maldijo, ni rehusó de Dios. Dios, dice la palabra, que le devolvió el doble de lo perdido. Y dice que le dio una nueva familia. Pablo, después de haber estado 3 días ciego, Dios envió a Ananías. Y le dijo, Ananías, llégate a casa de Pablo y ora por él y bautízalo. Ananías en principio no quería ir porque temía a Pablo. Le dijo, Dios, que yo no me fío que este hombre mata cristianos. Y Dios le dijo, ve y haz lo que yo te diga. Fue allí a la casa de Pablo, dice que le impuso las manos, oró por él
y lo bautizó, dice, en el mismo momento. Pablo llegó a ser uno de los grandes apóstoles, se llamaba el apóstol de los gentiles. Pablo fue uno de los apóstoles que en más sitios estuvo predicando la palabra de Dios. Él estuvo casi por todo el mundo abriendo iglesias y predicando la palabra. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. En la vida a veces nos quedamos atascados en nuestro pasado, hay reacciones que tenemos que nos condicionan y fraguan nuestro carácter y nuestra forma de reaccionar, y las sufren las personas que tenemos más cercanas, como nuestra mujer y nuestro hijo. Pero la idea de que Dios todo lo hace nuevo nos recuerda que siempre hay oportunidades para empezar de cero, para renovarnos, para crecer y para ver las cosas con una nueva perspectiva. Al fin, es una invitación a la esperanza, a la confianza y a la renovación constante. Salmo 126, 1-3. Cuando Jehová hiciere volar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán de las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En Salmos 35, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Os lo repito, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Hay un momento en la noche que dice que es la noche más oscura, que es el segundo o las milésimas de segundo que hay desde la noche hasta que amanece, ¿vale? Dicen que esa es la más oscuridad que hay de noche, ¿vale? Ese momento, y en ese momento que Dios aquí se refiere. ¿Sabéis cuál fue la noche más oscura para Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no te escucho. Getsemaní, exactamente. Ahí fue la noche más oscura, donde estaba Jesús en Getsemaní, estaba allí orando y le estaba diciendo al Padre, papá, quita de mí esta copa. Si tú quieres, quita de mí esta copa. Y Dios no le contestaba. Por segunda vez le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Lo que Jesús le estaba pidiendo, porque él ya sabía de qué forma iba a morir, le estaba diciendo, Padre, si es posible, que muera de otra manera, no sé, que me corten la cabeza, que no sé, que me maten del tirón, ¿no? Si es posible, pero Dios no le respondía. Se lo dijo hasta 3 veces. Padre, si es posible. Y yo creo que ahí ya la noche oscura se le vino encima y el dolor. Yo creo, es cosa mía, que le dolió más el silencio de Dios que lo que iba a pasar. Porque Dios nunca le había abandonado. Siempre había estado con él. Siempre le había contestado. Lo apresaron, lo crucificaron y lo mataron. Ahí también llegó la noche oscura para todos sus apóstoles. Perdieron al Maestro. Se acabó la ilusión de ellos, la esperanza, por lo que le habían dado todo. Ellos lo habían dejado todo por seguir al Maestro, habían dejado familias, trabajo, hijos, lo habían dejado todo. Y en esa noche todo se acabó, todo se acabó. Porque ellos no sabían que 3 días después iba a suceder
el acontecimiento más grande de la historia, que Jesús iba a resucitar. Ellos no lo sabían. Cuando Jesús a los 3 días resucitó, ahí llegó la mañana de la alegría. Ahí llegó la mañana de la alegría, para ellos y para todos nosotros. Casi todos hemos pasado por esa noche oscura, otros tendrán que pasar, pero tenemos la esperanza de que Jesús está en medio de nosotros. Jesús siempre está en medio de nosotros. Y en la tribulación, en las pruebas, en el dolor, Él está en medio. Tenemos el ejemplo con los 3 amigos de Daniel, que lo metieron a los 3 en el horno de fuego, por no negar a Dios, por no arrodillarse ante los dioses de allí de Babilonia. Lo metieron a los 3 en el horno de fuego. Dice que el rey dijo que le pusieran el horno al máximo a todo lo que dieran. Hasta los mismos que lo echaron allí se quemaron. Los mismos soldados que lo echaron se quemaron de cómo estaba aquello de ardiendo. ¿Sabéis qué pasó dentro de ese horno? Que metieron a 3, pero dentro del horno había 4. El rey veía una persona más allí dentro. Y ese era Jesús. Ese era Jesús. Ese texto nos dice, nos enseña que en la tribulación, en la angustia, en los momentos malos, Jesús está con nosotros. Y Él nos va a sacar de ese problema. Tarde más o tarde menos. Después de la noche oscura, siempre viene la mañana de la alegría.